Hablamos con el doctor Luis Felipe Santana en este momento y tocamos el tema de la alergia, se llama alergia alimentaria o alergia provocada por alimentos. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Los dos términos son correctos realmente, alergias alimentarias y alergias provocadas por alimentos. Estos pueden ser de diferentes tipos después, las alergias, pero ambos conceptos son válidos. Sin importar Mira, doctor, la edad que se desarrolle, doctor. Sin importar la edad que se desarrolle, lo que pasa muchas veces es que se confunde la alergia con la intolerancia, que son conceptos o condiciones que tienen síntomas a veces comunes y se pueden confundir. Hay alimentos que producen tanto alergias como intolerancia, como sucede con la leche, por ejemplo, que puede producir alergia y puede producir intolerancia. Pero son ¿cuál es componentes... una cosa y cuál es la otra, doctor? ¿Cuál es una cosa y cuál es la otra? Claro, es bien interesante porque las alergias son reacciones que están mediadas por el sistema inmunológico. Las intolerancias dependen de cómo nosotros manejamos o procesamos los nutrientes para poder digerirlos o no. Entonces, las alergias tienen regularmente manifestaciones sistémicas, o sea, si algo me produce fiebre o picazón o dolor de cabeza, pues no suele ser una intolerancia, aunque hay algunas condiciones que se le llama intolerancia y no son intolerancias, pero no es una intolerancia. En cambio, las reacciones alérgicas sí tienen ese tipo de manifestaciones. Me puede dar mareo, me puede dar dolor de cabeza, me puede dar vómitos, me puede dar un sinnúmero de eczemas, ¿verdad? Ese rash, ese enrojecimiento, picazón. Eso puede dar cuando es una alergia. Y claro, la inflamación de la faringe, lo que la gente dice que se le tranca la garganta, eso puede ser por una reacción alérgica a un alimento. No sucede con la intolerancia, que suele dar diarrea, puede ser náusea, gases, muchos gases. Eso suele producir las intolerancias. Una pregunta, doctor. Bueno, una no, serían dos preguntas. Uno, ¿es hereditario el tema de las intolerancias y las alergias? Es una. Y dos, ¿qué pasa con aquellas personas que desarrollan intolerancia y alergias ya avanzada en su edad? Porque yo pudiese entender que un niño vaya desarrollando intolerancias y alergias al inicio de su vida, pero imagínense, por ejemplo, una persona de 40 años que haga intolerancia o alergia a un alimento. ¿Qué pasa ahí? No, mira, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo. Yo como todo lo que nade. Absolutamente todo lo que venga del mar yo me lo como. Sin embargo, he comenzado a desarrollar una intolerancia o una alergia, usted me dirá, doctor, al dorado y al salmón. Pero el salmón, si es fresco, si es ahumado, lo tolero. Interesante. Sí, bueno, respecto al origen o lo que les causa las alergias, pues hay 4 factores importantes. Hay diferentes teorías sobre esto porque el sistema inmunológico es bastante complejo. Uno de los factores es la herencia. Es un ejemplo bien claro en las familias que son atópicas. Uno puede verlo, las madres que tienen mucha alergia, los hijos suelen tener mucha alergia. Lo mismo pasa con el asma, que es una reacción alérgica o tiene un componente alérgico, vamos a decir, respiratorio. El asma uno lo puede normalmente rastrear en la familia que tiene un componente alérgico, porque hay una parte de herencia que influye ahí en las alergias. Otra parte es la exposición al alergeno, y esto es importante porque siempre que hay alergia debe haber primero una exposición a eso que causa la alergia. Es lo que se llama la sensibilización. Entonces nadie que, o sea, si tú nunca has comido marisco, por ejemplo, nunca has comido camarones, pues no puedes desarrollar alergia a los camarones, a menos que tengas algún tipo de alergia cruzada que se puede producir. En el caso de los niños,
pueden desarrollar alergia, y ya a nivel de adultos, pero uno puede desarrollar alergia cuando recibe ciertos antígenos, que es lo que producen, o alergenos en este caso, que es lo que produce la alergia, a través de la leche materna. Y esto es interesante porque la exposición que nosotros tenemos a través de la leche materna a muchos de estos compuestos pueden producirnos más adelante reacciones alérgicas sin que nosotros sepamos que hayamos estado en contacto con un alimento como eso. Yo decía, por ejemplo, el caso de los camarones. Puede ser que tu mamá comió camarones y tú por ahí te sensibilizaste, hiciste algún tipo de alergia después. Y lo otro es lo que se llama el leaky gut, o el intestino permeable, que se produce por una alteración de la microbiota intestinal que puede contribuir a que nuestro organismo y las células del sistema inmunológico, que el 70% están en el intestino, se expongan a ciertos nutrientes que no han sido propiamente digeridos y que pueden causar ciertas alteraciones, inflamación y luego entonces sensibilización a esos antígenos. Y de esa manera nosotros pues producimos esas alergias. Eso significa que puedes desarrollarse alergia en cualquier etapa de la vida, pero en los momentos donde tenemos mayor actividad del sistema inmunológico, pues tenemos más probabilidad de desarrollar alergias. Es raro, por ejemplo, los ancianos ya producir alergias porque su sistema inmunológico sufre lo que se llama dehiscencia, sufre la senescencia realmente, donde va perdiendo capacidad ese sistema inmunológico y entonces tienden a tener menos alergias, pero en etapas más tempranas. Esas alergias, doctor, por ejemplo, bueno, no sé si reversible sería la palabra, pero puede ser que en alguna etapa de tu vida ya ese elemento no te dé más alergia, o una vez tú eres alérgico lo vas a hacer siempre. Eso es una buena pregunta, y ahí hay algo bastante complejo porque depende de la manera en que tú desarrolles las alergias. Hay alergias que son dependientes de IgE, hay algunas que no son dependientes de IgE, hay algunas donde interfieren ciertas células del cuerpo y otras que son no dependientes de células o humorales, dependen de sustancias. Y tú puedes desarrollar una alergia a algo que tú tolerabas anteriormente y también puedes desarrollar cierta tolerancia o desensibilizarte de algunos alimentos. Una de las cosas que sucede, sobre todo con los niños, es que cuando nosotros vemos que hace algún tipo de reacción, aunque sea leve, es que le retiramos el alimento inmediatamente. ¿Y qué pasa? Que eso hace que el cuerpo no pueda desarrollar tolerancia. Entonces, ahí es importante consultar al pediatra, consultar al alergólogo, y hay algunos buenos alergólogos pediatras inclusive, porque cuando nosotros retiramos este alimento completamente de la vida, lo que podemos estar es fomentando esa sensibilización y no creando tolerancia, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de las dos cosas, de sensibilizarse por un lado, pero también de poder tolerar algo. Y eso... Una cosa, perdón, doctor, ¿cómo se hace la desensibilización? ¿En porciones reducidas? Sí, eso es una de las estrategias que usamos para tratar esas condiciones. Se empiezan porciones bien reducidas y se va aumentando a medida que el paciente va desarrollando cierta tolerancia. Pero cuando las reacciones todavía no son fuertes, nosotros podemos mantener el consumo de los alimentos y eso va a ir mejorando poco a poco. También es importante saber que no todos los alimentos producen alergias en el mismo grado. O sea, nosotros tenemos un grupo inclusive de alimentos que son los que producen el 90% de las alergias. Y la mayoría de las personas producen alergia a ese tipo de alimentos y por eso podemos rastrearlos. Cuando hay personas que tienen alergia a alimentos, nosotros podemos ver ese grupo, que son unas 8 tipos de alimentos, y si tienen alergia a alguno de esos, puede que tenga alergia a otros alimentos, pero es muy probable que si hace alergias alimentarias, sea a esos 8 alimentos. Tú tenías una pregunta, Ámbar, tu pregunta final. Yo le decía la pregunta final. Una pregunta, porque usted,
a propósito de que habláramos de los niños, usted sabe que hay una tendencia con el tema de la introducción a la alimentación complementaria, el tema del baby led weaning. Y ahí hay pediatras que están de acuerdo y hay que no, y te hablan de ir poco a poco, presentarle a los niños alimentos que puedan ser altamente alérgicos para ir desarrollando la tolerancia. ¿Qué usted opina al respecto? ¿Es muy riesgoso? ¿Sería adecuado? Si alguien lo quiere hacer, ¿alguna porción que usted recomiende para hacerlo? Claro, cuando estamos introduciendo los alimentos, es importantísimo introducirlo a ese tipo de alimentos. Y yo voy a decir que tenemos ahí, por ejemplo, el huevo, la leche y sobre todo la proteína de la leche de vaca es lo que más alergia produce. El maní, las nueces como almendras, avellana, semilla de cajuil, los pescados que Zoila mencionaba, los mariscos, el trigo y la soya. Nosotros no podemos darle un maní a un niño, pero podemos darle un poquito de mantequilla de maní para que él se lo meta en la boca y juegue con eso. No le vamos a dar un huevo, pero podemos darle cosas que tenga huevo en una papilla o algo así donde se haga de alguna manera que él se pueda entrar en contacto con eso. Ahora, en esto también es importantísimo que la literatura lo que dice es, y los estudios que han sido bastante contundentes, dicen que mientras más temprano, mejor. O sea, mientras más temprano se exponen a esos alimentos que producen mucha alergia, que son hiperalergénicos, pues nosotros le ayudamos a esos niños a producir tolerabilidad, a poder tolerarlo más fácil. Muchísimas gracias, doctor Santana. Volvemos a vernos con usted muy pronto. Gracias por habernos acompañado y por haber compartido sus conocimientos con nosotras en la tarde de hoy. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Se está viendo cada vez más potente la luz al final del túnel. Nos juntamos con ustedes el lunes. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.